Así, hermanos, nos vamos a seguir usando, que ya viene el alimento espiritual. Invitando al hermano Miguel González, pastor de la iglesia Nueva Jerusalén. Aleluya. Gloria a Dios. Dele palmas a Cristo, hermano. La gloria sea para Cristo. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. A su nombre, iglesia. Y a su nombre. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesús. Cada uno de los hermanos y cada una de las hermanas. Todos bienvenidos. Bienvenidos los hermanos pastores. Es un gozo compartir con ellos y agradecer a todos por uno y principalmente a los pastores. Y decirle que estamos siempre para compartir. Donde sea, como sea, le damos guerra a Satanás. ¡Aleluya! Y ganamos la batalla. ¡Amén! Estoy muy agradecido. Aquí es para los que no conocían el lugar donde estaba pues la iglesia. Mi hermano Santos no conocía, ¿verdad? Y mi hermano Vidio. Es una bendición haber conocido estos siervos. Nos hemos gozado en algunas actividades. Voy a ser breve. Vamos a ir a descansar. Solo pasé para despedirnos. Ya se pusieron contentos, ¿verdad? De verdad, hermanos, tenemos ya prácticamente 30 años de que comenzamos esta obra. Y si ustedes hubiesen visto la montaña que era, pero que para Dios no hay nada imposible, ¿verdad? Y ahí está el templo y estamos siempre humildemente sirviendo al Señor, porque de verdad la humildad no se lleva ni en el vestuario ni en la cara, sino en el corazón, porque puede ser que tenga la cara así como de humilde, pero esos matamoscas. No, esa no es humildad. La humildad se lleva dentro del corazón. Ni tampoco se puede decir el vestuario. Usted puede andar con un vestuario, un pantalón todo desteñido, roto y así. Pobrecito, qué humilde, dice. Esa no es humildad. La humildad es en el corazón. Saber actuar con sabiduría cuando hay dificultades muy serias, y saber aceptar si uno cometió el error. Hay que humillarse y decir, sí. Amén, aleluya. ¿Cuántos más de alguna vez en la iglesia han experimentado una disciplina? Que decirle por un error le pusieron disciplina. O todavía nunca han experimentado. Yo experimenté la disciplina. Y llego a meditar el por qué Dios permitió. Si yo no hubiese experimentado disciplina en la iglesia, no entendería cuando le tendría que poner disciplina al que le toca poner disciplina. No entendería eso. ¿Me entiende? Al que falló, todos fallamos. Pero vamos a hablar 10 minutos o 15 minutos. Ya va a ver. ¿Qué les puedo decir en 15 minutos? Que Cristo les ama. ¡Aleluya! No, algo tiene que decir el Señor. Vamos a la carta de Judas. No le voy a preguntar cuántos Judas hay aquí. No, así se llama la carta. Mire, me acuerdo yo que en el lugar de trabajo había un compañero de San Miguel, lugar de trabajo. Yo trabajé 30 años y así pastoreé, así prediqué. Y trabajé en un lugar muy difícil, digo yo, para llevar el evangelio, como es el ejército.
Hermano, así como pasan los soldaditos ahí, ustedes lo ven cómo han estado pasando, y yo me siento dichoso que nos están guardando ahí la seguridad, porque cualquier malacate que pase por ahí y ellos van pasando, lo pescan. Ahorita sí están. Pero en el trabajo había un compañero que se llamaba Judas. Lo hacían pasado. Así, lo hacían pasado. Judas! Sí, pero a mí me pusieron Judas, pero no el Iscariote, decía. ¿Y quién? Mire, ese niño estaba frito. Ese niño estaba frito con el nombre. Yo quizás hubiera pagado, quizás me hubiera quedado hasta sin nada y hubiera pagado y me quito el nombre. Pero sí, de verdad sí se llamaba. Yo digo, porque como los padres antiguamente veían el ¿cómo es? No, malacate no. Almanaque, eso. El almanaque o el calendario veían para ver si aguacate traía de nombre, aguacate lo ponían. Pero qué tremendo, hermano. Sin embargo, yo así digo, pero sufrí el muchacho. Que Dios lo ayude, no sé si todavía vive, pero Judas murió, ese sí murió. Quiero que leamos un versículo de la carta universal de San Judas, apóstol. Y leer, hermanos, el versículo número 3. Los invito a que se pongan de pie. Les dije, 15 minutos. Algo tiene que decir el Señor. Y dice la palabra del Señor, verso 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándonos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Verso 5. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos por este momento que hemos leído tu palabra. Queremos que seas tú, Señor, el que nos ayudes y que podamos, Señor, percibir y entender lo que tú traes por tu Santo Espíritu y podamos atesorarlo en nuestros corazones para seguir, Señor, avanzando en este camino de salvación. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Tenga la bondad de sentarse y ya pasaron los 10 minutos. 5, van 5. La verdad, hermanos, que nosotros tenemos todo según lo que hemos caminado, el trayecto que traemos. Algo con respecto de cómo la iglesia del Señor ha ido, hermanos, trayendo, es decir, hermanos, una manera, un comportamiento no igual a la iglesia que comenzó al principio. Todo, a ver, nosotros conocemos y tenemos a través de la Biblia el panorama de la iglesia antigua.
que todos la conocemos, hermanos, como la iglesia primitiva, la iglesia de los hechos, cuando ya no estaba el Señor Jesús, nuestro Dios, es decir, en persona con ellos, sino estaba, hermanos, el Espíritu Santo con ellos. Y vimos cómo es que la iglesia, hermanos, surgió, aumentó, se fortaleció y se mantuvo en ese, hermano, en ese paso. El Espíritu Santo es el que le marcaba el paso a la iglesia. Mas sin embargo nosotros hemos visto, hermanos, ¿qué diría yo? El deterioro. Y de eso es, como dijimos, oímos el mensaje, es decir, recién pasado. ¿Cómo era el tema? ¿Se recuerdan? ¿Cómo era? Ah, no mires atrás, dice. Así era. No vuelvas atrás, así era. No. No recuerdes el pasado, decía. Así, vaya, así decía. No recuerdes el pasado. Olvida el pasado. Pero en un sentido de la vida, hermanos, antes de conocer a Dios. Mas sin embargo, ahora podríamos decir como lo contrario a la iglesia. Recuerda el pasado. ¿Por qué? Como dice la Biblia, vuélvete a tu primer amor. ¿Cómo eras antes? Cuando comenzaste tu cristianismo. Cuando comenzaste tu vida devocional en la presencia de Dios. Como la iglesia primitiva. La iglesia primitiva, hermanos, según como lo habían recibido por el Espíritu, a ellos no les importaba verdaderamente el sufrir ni el qué dirán. Ellos soportaban los vituperios, soportaban, hermanos, todo lo que eran las pruebas y los oprobios que atentaban contra la iglesia. Los golpeaban, los encarcelaban, los hermanos los injuriaban, los tiraban a los leones y los devoraban. Y no les importaba nada. ¿Será que la iglesia es así ahora? La Biblia dice, este versículo, por haberse multiplicado la maldad. Ahora, ¿cómo se multiplicó la maldad? No en el mundo, en la iglesia. No en el mundo está, hermano, está de cabeza. ¿Y la iglesia cómo está? De cabeza también. ¿Por qué? ¿Por qué la iglesia se ha perdido o se ha desteñido? No es la misma iglesia como lo ilustra el libro de los Hechos. Porque Judas lo está diciendo, porque hubieron hombres extraños que han entrado a la iglesia. ¿Usted los conoce? ¿Usted los ha visto? Los hombres que han entrado y han vituperado y han, hermano, torcido los pasos de la iglesia. La iglesia caminaba en pasos firmes, en pasos humildes, en pasos de sinceridad, en pasos de amor. Mas sin embargo, los hombres extraños que han entrado, se han colado, han venido a deteriorar la iglesia. Y hoy se convierte que nosotros tendríamos. Por eso es que Apocalipsis habla con respecto a la iglesia que ha perdido su primer amor. Solo está el recuerdo, te conocía que eres una que trabajaba, tu arduo trabajo, tu gran amor, sacrificio. Mas sin embargo ahora no. Hay que rogar. ¿Pero por qué? Por estos hombres que entraron. Por eso dice, ¿y qué es lo que se ha convertido en la iglesia? Que hay que luchar por nuestra fe. Porque como no conocemos
verdaderamente no llegamos a visualizar directamente a aquellos hombres extraños que han entrado a la iglesia. Durante el trayecto, años que he llevado de caminar en el Evangelio, he visto ministerios de caer y desaparecer. He visto grandes ministros, perderse en el camino y caer de la gracia. Tuercen su fe. Y es allí donde se convierte una gran batalla para la iglesia. Por eso dice, a esto me voy a referir solo lo que es el versículo 3, que dice, y allí finalizo. Ya ve que ya estuvo. Que dice, amados, así dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué van a contender? Por la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe se ha, hermanos, escaseado en el pueblo. La fe se ha escondido, la fe de la iglesia. Por eso es que no miramos, hermanos, los pasos firmes de la iglesia. No miramos directamente la resistencia de la iglesia. No miramos el sacrificio de la iglesia. No miramos la entrega de la iglesia. No miramos la pasión de la iglesia. Ahora cuesta ver un hermano llorar en la presencia del Señor. Llorar, pero llorar del toque del Espíritu. Porque algunos lloran por su mala conciencia. Algunos lloran por el problema que les han armado en la iglesia. Porque dicen, ¿y esto qué son mis hermanos? Yo no lo podía creer. Y peor que era el pastor, que yo lo amaba tanto. Y el pastor es el chismoso. Hoy no se puede confiar a veces las cosas en el pastor. Hay que pensarlo una y otra vez de contarle algo al pastor. Porque no hay, los medios se lo cuentan. Más tardaron en contarle que ya lo sabe todo el mundo o todo el pueblo, y si es posible hasta la comunidad. Y ya no digamos los hermanos, si el pastor es así, no digamos el pueblo. ¿Me entiende? Si la lengua del pastor es de a 50 centímetros, la del pueblo es de a metro. Y eso es lo que nosotros debemos de entender. ¿Por qué? Por eso los hombres extraños torcieron, perdieron, hicieron perder la confianza, hicieron perder la fe del pueblo que tenían puesta en la presencia de Dios. Por eso, ore, pastor, tal vez me sana el Señor. No es como antes, cuando dijo, solo di tu palabra. Así dijo aquel hombre Cornelio, el centurión. No soy digno de que entres bajo mi techo, solo di tu palabra basta para que el milagro pueda llegar. Era la fe que se mantenía directamente del pueblo, pero ahora la fe del pueblo se ha amenguado, o se palidió, o se borró. Y por eso es que vemos cristianos no fieles, cristianos que no resisten nada, sino más bien parecen llaga. Un mensaje
los hace decaer. Por mí predicó el pastor así. Más ahora con las palabras que hemos estado oyendo en las calles. Decir, hermanos, si un mensaje no lo podemos recibir, ¿cómo vamos a tener esa marcación? Nosotros vemos en el libro de los Hechos cuando el Evangelio llegó a Tesalónica y llegó a la ciudad de Berea, y así sucesivamente, hermanos, en los otros lugares, porque verdaderamente recibían la palabra de Dios, no como palabra de hombre, sino palabra del cielo, y tenían fe que la palabra verdaderamente era poder y potencia de Dios. Por eso se veía la eficacia. Pero como ahora todo se ha debilitado, se predica a conveniencia, se predica como copia de otro, no lo que busca, digamos, el Espíritu, una revelación. Por eso, en cierta manera, digo que el pastor tiene que ser como aquel que verdaderamente se nutre y luego viene a alimentar. Que verdaderamente, como soy curioso, y dije una vez, me recuerdo en un mensaje, como aquel pajarito, aquella palomita que come y se llena el buchito y luego va al nido donde tiene sus crías, y todo lo que ha comido lo llega y lo vomita en el pichón. Y así viene siendo, hermanos. Uno como pastor llega a pedir la revelación por el Espíritu, y llega, hermanos, mediante la oración diciendo: Padre, revela lo que tienes para tu pueblo, y el Espíritu obra. Él revela verdaderamente a aquellos hombres que han entrado encubierto, como hermanos con disfraces, han entrado disfraces como de oveja, pero que por dentro son lobitos, lobos rapaces. Por eso el Evangelio ha perdido credibilidad. El Evangelio ha perdido eficacia. Hoy hay que empujarlo para que se caiga y decir que el Espíritu es. En el nombre de Jesús. Creen que el predicar es un grito así áspero. No, es poner, mire, como aquel que le da filo a su machetillo, y llega donde está, hermanos, toda aquella maleza, la maleza, el monte que ahoga el cultivo. Y empieza, hermanos, con cuidadito, y va quedando todo lo que es el cultivo, y toda la maleza es arrancada. Pero hay que hacerlo con sabiduría, con delicadeza, con dedicación. Pero llega a pararse al púlpito sin ni siquiera orar. ¿Cómo podrá revelar lo verdadero del Espíritu? Y eso es en lo que se ha convertido la gran batalla que la iglesia tiene que liberar ahora. Sería, hermanos, la conclusión de este breve mensaje. La gran batalla a la que se afrenta la iglesia el día de hoy. Por eso dice Judas: os exhorto a todos a que contiendan. ¿Qué es contender? Pelear, romperse la cara. Hermano, ¿y por qué dijo así? Romperse la cara con el mismo diablo. Y no, hermanos, no así como dicen puñetazos, sino porque la misma Biblia dice: vuestra lucha no es contra sangre de carne.
una vez estaba predicando, estábamos en una vigilia. Y estábamos oyendo la predicación. Cuando el Señor puso una revelación con el que estaba predicando, y puso en la revelación que tenía cara de burro, y bien se reflejó cuando hizo un movimiento y se le vio la cara de burro. Y digo, ¿y por qué se vio esto? A los días se vio en lo que andaba el predicador. Cuando uno verdaderamente busca la presencia de Dios, llega a conocer verdaderamente los que son de Dios y los que no son de Dios. Porque eso es lo que hay hoy en día en las iglesias, pantallas. Y el evangelio no es de pantalla, sino que es poder y potencia de Dios. Y hay que luchar. Esa es la ardua batalla que tiene la iglesia hoy en día. Hay que liberar esa batalla. Y sinceramente, para llevar verdaderamente un pueblo caminando en el sendero correcto, hay que tener la revelación de Dios. Y saber verdaderamente cuidarse uno mismo. Como le dijo Pablo a Timoteo, ten cuidado del pastor, o ten cuidado de la diaconisa, o ten cuidado de tu hermano. ¿Le dijo así? No. Ten cuidado de ti mismo, le dijo. Ten cuidado de ti mismo. Porque uno muchas veces se arruina. Y arruina a los demás. Un arruinado arruina a los demás. Si usted se hace compañero de un arruinado, usted se vuelve arruinado también. Por lo cual, hijos, necesario es pedir a Dios. Siempre necesario es que nosotros examinemos en este tiempo, porque todo tiene apariencia. Y como todos se llaman cristianos evangélicos. Y peor si le ponen una palabra de peso, como todos son atraídos, profético. Claro, es una palabra que cualquiera. Por cuando dice, no, esa es una iglesia liberal, reglamentaria, entonces uno desconfía. Pero hay que desconfiar más de aquellos que tienen pantalla. Por eso, hijo, necesario, liberemos la batalla. Si verdaderamente no nos acordemos del pasado, a la iglesia sí se le puede decir, acuérdate cómo comenzaste. ¿Te acuerdas cuando eras humilde? Ahora ya no. ¿Te acuerdas cuando eras manso y humilde de corazón? Decía el pastor, hermano, los quiero aquí a tales horas. No, hombre, si eran tan obedientes que ahí estaban. Hoy ya no. No llegan. Hermano, necesitamos adquirir tal y tal cosa. No todo mundo era colaborador, ahora no. La iglesia ha perdido su fe. Muchos. Y ustedes bien saben lo que dice la palabra del Señor, que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es como dice, lo vital para la vida cristiana. Para mantenerse creyendo que verdaderamente un día nos levantaremos de esta tierra. Y si no tenemos fe, por lo cual, hijos, hay que liberar esa batalla que tenemos ahora. Una batalla tan cruel que verdaderamente, hermanos, si la Biblia dice no tenemos lucha contra sangre ni carne, pero allí nosotros sabemos que cuando nos enfrentamos a alguien que está torcido o que anda mal, y hay que decirle la verdad, y uno tiene que meterse en problemas. Y se imagina cuando dice que, mire, pastor, le voy a contar, pero yo no quiero que ni me mencione a mí, mejor no hable.
Usted tiene que decir, pastor, le voy a decir tal y tal cosa de tal y tal hermano, y si le pregunta, dígale que yo le dije. ¿Quién tiene ese valor? ¿Ah? Lo más que hacen es decirle, mira, a mí ni me menciona. No le diga que yo le dije. Yo es lo primero que le digo, mire, me dijo el fulano que usted está haciendo esto y esto. Antes me había dicho que no le diga. Así tiene que ser. Los de Cloé acusaron a los corintios. Y ellos dijeron, si preguntan, díganle que nosotros decimos. Y lo podemos decir frente a frente. Esa es la batalla que tenemos que liberar. Y es dura batalla. Con lo cual, hijos, cuidémonos. Ten cuidado de ti mismo. Y lucha por tu fe. No la pierdas. No pierdas tu fe. No pierdas tu primer amor. Y si lo has perdido, vuélvete a tu primer amor. Y empieza a hacer tus primeras obras. Pero sinceramente, esa batalla la tenemos todas las iglesias y todo cristiano. Una batalla que tenemos que ganarla. Y la podemos ganar solamente con la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Amén. Qué bueno, vamos a orar. Dije que iba a ser breve. Pero yo quiero orar por tu fe. Aquel que se ha considerado o se considera que verdaderamente su fe ha sido debilitada, quizás no es el mismo como cuando comenzó. Usted dígale, Señor, devuélveme el gozo de mi salvación, devuélveme la fe, Señor, porque necesito luchar y llegar al final de esta jornada, porque quiero entrar en ese lugar precioso de tu presencia. Señor, yo te pido por este pueblo que se ha reunido este día, Señor, esta noche hemos estado en tu presencia. Fortalécelo, guárdalos, bendice a mis hermanos pastores y a toda su congregación, Señor. Guíalos en la sabiduría, Señor, revelando, Señor, tu palabra a cada uno para que luchemos firmemente y busquemos, Señor, las soluciones y ganar esta batalla, no con nuestra fuerza, sino con tu fuerza, Señor, con tu Santo Espíritu. Cúbrenos con tu gracia, en el nombre de Jesús. Y amén. Qué bueno. Gracias a todos los hermanos por su presencia y participación a este gozo. De verdad, no me imaginaba que iban a venir todos, pero sí los esperaba. Imaginen como dije, no me imaginaba que no iban a venir todos así de este gran grupo, pero los esperaba. Es una bendición compartir con todos ustedes, hermanos. Sabe que a veces en misiones hay diferencias y compartir la bendición, compartir el amor, a veces se cría problemas. Pero así nos manda el Señor, compartiendo los unos con los otros. Porque, ¿qué podemos decir? ¿Acaso el Dios que algunos tienen no es el mismo que lo tengo yo? El Dios que usted tiene es el mismo que yo tengo. El mismo amor que usted tiene, ese amor tengo yo. Y podemos compartir. En el día que lleguemos a la presencia del Señor, allí vamos a estar todos. Nadie va a estar en un lugar aparte y otros aparte, sino todos en la presencia del Señor. Pongámonos de pie y vamos a llegar al final. Vamos a despedirnos. Y agradezco a los hermanos pastores y decirles aquí estoy cuando ustedes quieran tener a este humilde siervo, pues ahí estamos. Y con gozo y digamos. Nunca llego enojado, ni llego triste, sino siempre con el gozo del Señor.